bienvenidos a su programa Juguete Rabioso. Este es el primer programa, es una reedición de un proyecto original de mis compañeros Javier Flores, Francisco Toral, alias El Curro. Un programa que se hizo hace 15 años y que hemos querido traer nuevamente a sus hogares por este espacio en Tropicana. Y bueno, aquí estamos con los fundadores del programa que hoy lo reeditan y me han invitado a ser parte de esto. Mi nombre es Rafael Avilés, bienvenidos. Bueno, empecemos por conversar sobre un tema que para mí es sumamente llamativo por lo que pone en el tapete de la política ecuatoriana, que es el hecho de que un país civilizado haya decidido darle refugio a un expresidente. ¿Qué explicación tendría eso? Digo, para mí rompe el relato tradicional que se ha construido en los últimos tiempos. Lo que pasa es que no estamos dispuestos en los medios de comunicación tradicionales a aceptarlo. Yo lo que veo es que es muy difícil para nuestro periodismo, tal como está concebido ahora, aceptar que un país soberanamente haya podido desafiar a esa justicia ecuatoriana que condenó a un expresidente. Siempre se habla a partir de la idea o la figura de un delincuente o de un prófugo, y más o menos un país que ha sido engañado por ese delincuente y por ese prófugo, y por eso ha concedido un refugio que no correspondía. Así se está construyendo la noticia tal como se la ve desde el lado que siempre fue contrario al correísmo, que es el gran capitalizador de esta victoria judicial, por así decirlo, porque al final del día es ir en contra de la pretensión que tenía el gobierno de extraditar a Correa, ¿no? Y traerlo al Ecuador y meterlo en una cárcel, que es lo que sería como poner la cabeza en la picota en los tiempos modernos, ¿no? Pero este pedido de extradición, ¿te parece que es un poco show? O sea, teniendo en cuenta que se le entrega el asilo político días anteriores a la solicitud de la extradición. Yo no sé si ellos lo sabían realmente. Esa es otra de las cuestiones que yo también estaba escuchando en medios de comunicación. La crítica a la embajada de Ecuador en Bélgica, que de esto no supo nada ni pudo transmitirle nada al canciller, no tenía ningún tipo de información. En teoría, al menos de lo que se conoce, todo esto transcurre, este procedimiento de extradición, sin noticia de que ya en Bélgica Correa estaba cubierto. Por eso esa jugada inmediata de que se dice que se presenta la extradición, que a todo esto se demoró horrores, ¿no? Porque si el señor Cerquicero, la Corte Nacional de Justicia, para hablar institucionalmente, hubiera actuado con celeridad, estuviera procesado mucho antes y eventualmente no hubiera habido la respuesta inmediata de UNES de decir, oye, pero ¿qué están pidiendo extradición? Si este tipo ya está cubierto, ya no puedes hacer nada. Ahora lo que se dice es que se quiere persuadir a Bélgica de que cambie de opinión, pero eso es bastante raro, digamos. Yo me acuerdo un caso, si mal no me equivoco, Galo Lara se le dio asilo en Panamá y luego por presión del Estado ecuatoriano se le revirtió. Pero una cosa es Panamá. Y otra cosa es una acusación de asesinato. No, y otra cosa es Bélgica, pues digo, o sea, Panamá puede ser más folclórica y tropical en tomar sus decisiones y eventualmente luego revertirlas. Bananero, al fin y al cabo, puede hacer eso. Pero el reino de Bélgica creo que se precia a sí misma una mayor institucionalidad. Si tomó una decisión, no la habrá hecho porque tenía una intuición al respecto o le pareció oportuno. No, es un estudio serio de gente que tiene capacidad sobre este tema, que conoce las reglas y que otorga esto, que creo que es bastante raro. O sea, yo, de acuerdo con el abogado de Correa, a ningún otro primer mandatario de un país el reino de Bélgica lo ha otorgado en algunos, porque según él, no sé si, no conozco la historia de Bélgica en esta materia, pero según él es la primera vez que a un alto funcionario, a un primer mandatario, mejor dicho, se le otorga un refugio. Y eso es bastante llamativo porque siendo excepcional... ¿Refugio? La figura aparentemente es la de refugio, de acuerdo con la legislación belga. Podría, digamos... Ahora, muchos dicen que cuando le dan asilo político... una catástrofe humanitaria la que tiene el país, si eso vamos. Digo, porque el refugio opera más cuando son personas en condición de vulnerabilidad, bajo la amenaza de alguna... Entiendo que es el nombre que tiene la legislación belga, pero básicamente opera como una figura de un asilo político. Al entregar al Correo ser beneficiario de un asilo político, pierde algunos derechos en cuanto a su forma de comunicar, o sea, puede hablar libremente de política, puede seguir opinando y manejando su Twitter como lo ha hecho, o hay algunas restricciones. El país otorgante le pone ciertas cosas. Puede poner ciertas restricciones, sí, que no se involucre de una forma tan escandalosa, tal vez, pero me imagino que tampoco se trata de restringir la libertad de expresión. Digamos, habrán límites a eso y habrán cosas que podrán ser llamadas la atención, hay cosas que se dejarán pasar sin mayor dificultad. De todas formas, no es que Correa con esto queda en libertad de
irse a cualquier parte o regresar al Ecuador, ni que los procesos aquí se entorpecen, ni nada. Simplemente una protección que le da a ese Estado, que además, con el que tiene vínculos. O sea, su esposa es belga, o sea, no es que está ahí por accidente. Digamos, al final del día fue como una razón, tiene tiempo allí, no es que llegó ahora último. Y no es la primera vez que vive allá. Exacto, entonces realmente pues hay como una relación con ese país que facilita, me imagino, mucho las cosas del otorgamiento de este refugio. ¿Y esto se podría traducir como un fracaso del gobierno de Lasso en cuanto a un intento desde la política exterior, de su Cancillería, de hacer viable algo que se estrella? Yo lo diría más como un fracaso del sistema judicial. O sea, si realmente otro país analiza lo que se hizo y dice que está mal, al final del día a quien están criticando es a ese procedimiento que quiso meter presa a esta persona y que ahora hay un Estado que la protege de esa persecución o que lo que ese Estado percibe que es una persecución política. Lo cual de hecho nos lleva a un punto que para mí es claro, o sea, ¿qué es esto del anticorreísmo? Digamos? Porque yo creo que mi opinión es que realmente el anticorreísmo no es su opuesto. O sea, no es que el anticorreísta es muy distinto a lo que él percibe como anticorreísta, porque ambos ocupan el mismo espacio y buscan repartirse los mismos recursos. El anticorreísmo para mí es una comodidad de los que no son correístas, para sacar del juego a un cierto número de personas y repartirse lo que queda del país, las cenizas o las migajas de lo que queda de este pobre país, entre ellos, descontando a ese grupo que de incluirlo en esa repartición le dejaría menos. Sectarizar y estigmatizar para que en es conveniente. Retiro de esos actores haya un mejor y holgado manejo de la política. ¿Quién en su sano juicio te diría, compremos completamente el discurso de que el correísmo fue corrupto y malísimo y todo eso, comprémoslo? Al ciudadano de a pie, a día de hoy, ¿en serio le vas a decir que esos manes realmente son los únicos corruptos? Exacto. O sea, ahorita no estás viviendo la miseria que estamos viviendo. Vas al registro civil, antes sacabas un turno y te daban una cédula, ahora anda y ve. Lo malo de este país no terminó ni empezó en el 2007. No, eso fue... Como cree nuestro doctor presidente que el consumo de drogas inició en el 2007. Y hay que estar drogado para decirlo. Y es lamentable, ¿no? Como análisis de ciencia política, los funcionarios que mayormente componen los diferentes estamentos del Estado, la gente nueva sobre todo, más allá de su formación profesional, economía, derecho, ya vienen con el chip grabado de repetir cualquier cosa que denoste o le eche la culpa al gobierno pasado, y básicamente opacan o dejan de hacer un trabajo técnico porque invierten buena parte en el insulto al pasado o al actor del pasado. Y obviamente va a contramano de algo, recuerdo una cita, no la podría decir textualmente, de Angela Merkel, referente a que los políticos son electos para resolver los problemas en el momento en que son electos y no para ocuparse y echar la culpa a sus predecesores. Y aquí se ha hecho un abuso de ese ejercicio desde el año 17. ¿Sabes cuál es un y eso ya estamos 22, o sea, es mucho tiempo. ¿Sabes cuál es un grave problema de eso? Que antes hubo una ilusión movilizadora que era positiva. Era una ilusión movilizadora de la esperanza, de que ojalá puedan cambiar las cosas y tengamos un mejor estado y los servicios públicos funcionen y la seguridad social te permite operarte en caso de emergencia y si vas a sacar una cédula la obtengas en tiempo y forma. Nos ilusionábamos con la posibilidad de tener un estado funcional. Pero hubo esa ilusión movilizadora que era de carácter positivo, de la esperanza. Hoy en día la ilusión movilizadora es el odio, realmente, y nuestra política es muy caníbal. Siempre lo fue, y lo siguió siendo con Correa también, no es que Correa se salió de eso. Correa era Kid Correa y le gustaba pelearse con todo el mundo y eso es parte de su fracaso. Haberse peleado con tantos durante tanto tiempo, en algún momento eso te pasa factura. Y luego tomar malas decisiones, escoges a Lenín Moreno y ya luego no te quejes. O sea, ya escoges esta cosa, claro, obviamente te va a ir mal. Pero lo que quiero decir es que cambiamos de motor de acción. O sea, el motor de la acción política durante un tiempo tuvo una ilusión positiva. Hoy en día es una ilusión negativa. La gente quiere que el otro se hunda. Y donde más se ve eso es en la capital de la República. Donde realmente hay tan poco consenso que hay 20 alternativas distintas para pensar a Quito, solo como precandidato. En Distrito Metropolitano. 20 precandidatos, incluyendo el Seth Rogen Gone Wrong de Vivanco. O sea,
la verdad es que Quito está en calidad, o sea, Quito como comedia está buenísima, pero como tragedia también. Porque realmente característica de la política ecuatoriana, y se lo puede ver desde una perspectiva histórica, si nos vamos a tomar 4 actores políticos fundamentales: García Moreno, Eloy Alfaro, Velasco Ibarra y Correa. Son mandatarios que estuvieron más de 10 años en el poder, y al final desde sus mandatos se caracterizó porque era todos a una, o sea, el Ecuador contra ellos. Es decir, lo que generaba las pasiones políticas y toda la agenda final de esos mandatarios se centró en su destrucción, en que nunca más vuelvan, desterrar, extirpar la memoria. Bueno, pero ahí Velasco sí tenía como un matiz, ¿no? Porque Velasco sí era el que siempre volvía. Y de hecho, yo creo que eso tiene que ver porque era funcional a las élites, realmente. No muere asesinado como García Moreno y Eloy Alfaro, básicamente, y vive un sobreviviente. Pero queda como esa figura romántica que está un tiempo en Buenos Aires, luego regresa, va y viene, pero se ancló más en una figura quijotesca. Claro. Y como víctima de la capacidad, de la naturaleza y de ingobernabilidad del ser ecuatoriano. A mí me llama la atención que... Y Correa, solamente para hacer el remate, mucho tiempo después, padece o sufre la misma consecuencia de ser un líder popular o populista, eso lo dejo para otros malentendidos, pero esa popularidad al final es su principal talón de Aquiles, porque luego genera esa cierta simpatía por un estamento social que es la contraposición de las Correa no creo oligarquías de clases, pero las apuntó con el dedo. Esas oligarquías irónicamente siempre estuvieron bien atendidas y que tuvieron pingües ganancias en esa... A ver, yo lo que quiero, complementando tu idea, de todos esos personajes, de hecho, el más democrático es Correa. Yo sumaría a Vicente Rocafuerte. Déjame pensarme la idea. ¿Sí? Yo sumaría a Vicente Rocafuerte. Vicente Rocafuerte no lo eligió el pueblo, lo eligió una asamblea constituyente después de una guerra civil. García Moreno surge por una guerra civil y luego surge por un golpe de Estado. Eloy Alfaro siempre llegó por golpes de Estado al poder. El único que llegaba al poder por elección popular era Velasco Ibarra, de esos que mencionaste fuera de Correa. Claro. Y aún así Velasco llegaba al poder y se declaraba dictador. Lo hizo cuando llegó después en la gloriosa, el 44, y se declaró dictador y cambió la constitución que había hecho un año antes el ADE y toda esta gente, los comunistas y toda esta gente, que todo el poder a Velasco. Y luego más adelante, en la última dictadura que tuvimos, los 70, que fue una dictadura civil al principio y luego militar. De todos esos, Correa es el que más respetó las fórmulas de la democracia, aún con muchísimas deficiencias en cuanto a su concepción de democracia, sobre todo por la falta de formación de liderazgo dentro de su propio partido. La democracia entendida para él de algo hecho desde arriba hacia abajo. Pero creo que al final del día es que de todos esos personajes, los 5 más relevantes, creo yo, de la historia política de este país, es el único que realmente, y tal vez también es un síntoma de los tiempos, que se ha afincado plenamente en procedimientos democráticos para llegar al gobierno. Luego podemos discutir su forma de gobierno también, eso es otro tema. Pero para llegar, a diferencia de Vicente Rocafuerte, que no lo hizo, García Moreno no lo hizo, a nadie, nunca el pueblo votó por ellos, increíblemente. Y por lo único que votó era por Velasco, y para mí Velasco se sostuvo tantas veces porque realmente las propias élites políticas de este país, los que Carlos Julio Arosemena llamó los enloquecidos por el dinero, lo mantenían allí para poder seguir medrando de una estructura del país que ellos ocupaban espacio y le sifoneaban el billete, ¿no? Bueno, pero esas personas no cambian de gobierno en gobierno, no importa si el gobierno es de derecha o de izquierda, esos enloquecidos por dinero, esas élites mantienen sus negocios y sus tratos. O sea, por ejemplo, en la época de Correa, muchos de los acusados de beneficiarse de los negocios petroleros eran los mismos que fueron acusados de beneficiarse de los negocios petroleros en la época de Febres Cordero. O sea, no varían quienes se benefician de la cosa pública de este país, varían los operarios. Yo estoy completamente de acuerdo, y tradicionalmente un gobierno que quiera hacer un cambio tendría que pelearse con ellos, y eso es sumamente difícil. Que fue lo que de alguna forma pretendió hacer Correa en un inicio de su gobierno, en algunas cosas y es lo que marca este discurso tan dividido, que luego deja un país en que o lo amas o lo odias, y no lo entiendes simplemente como una persona con virtudes y defectos como cualquier otro ser humano. O sea, es el extremismo de las pasiones. Somos un país de código binario. Sí, mira, yo creo que lo más interesante tal vez del proceso de Correa fue la inversión pública. Yo sí reivindico eso y creo que es importante ponerlo. Hoy en día no existe. Hoy en día no existe, y el otro día que conversábamos, yo les traía a colación el dato de los 5 países de Sudamérica que habían invertido en su población, en mecanismos de contención por el COVID.
Y de esos 5 países, el que más había invertido, era un 8% del presupuesto, era Brasil, que justamente está gobernado por un facho. 25, creo por un negacionista de la enfermedad. Pero el tipo invierte en su gente. Ecuador, que tenía supuestamente a un izquierdista, que era Moreno, invirtió el 0.24%, que era más o menos como 32 veces menos de lo que invertía Brasil y su fascista. Entonces, eso es muy llamativo porque lo tenemos muy naturalizado. Este es un país que maltrata mucho a su gente, que realmente no le importa, y las consecuencias de eso es que la gente le genera hastío eso y prefiere alternativas mucho más sencillas para salir adelante que confiar en el Estado y las oportunidades que el Estado le pueda dar. De ahí que el narcotráfico sea tan interesante para mucha gente que ve, entre el Estado que me estorba, prefiero yo ser un estorbo para el Estado. Y me alío con esta gente y busco hacer dinero con ellos. Tal vez obtengo una muerte rápida, pero voy a ser rico por un rato y lo voy a disfrutar. Tampoco es agradable morirse lento si te estás muriendo de hambre, pues, ¿no? Me imagino que simplemente el hecho de ya no tener que esperar nada del Estado y buscar algo que te satisfaga de manera instantánea, ya a mucha gente le hace mucho más sentido que confiar en un Estado que claramente es fallido. O sea, que la única cara que te puede dar el Estado es la represión, es la policía. Entonces, eso hace que el Estado realmente haya fracasado. Aquí en Guayaquil hay partes de la ciudad donde la policía simplemente no entra. La policía va, le tiran piedras y le puede ir peor, le pueden dar bala también. O sea, y la policía sabe y se va. Eso digamos que hay en todo el mundo, ¿no? Hay zonas donde la policía no entra. Estoy seguro, pero el número de muertos que tenemos ya ahora, que supera el del año pasado y no vamos ni 4 meses, es bastante llamativo de cómo está fracasando el tema y cómo se está deteriorando aceleradamente. A ver, asesinatos siempre hubo, desgraciadamente. Es verdad que ahora los números son mayores, pero también son más sanguinarios. O sea, no sé, antes hasta el extra, el titular era le volaron la tapa de los sesos. Y ya, ¿no? Ahora es lo picotearon, lo metieron en la procesadora de alimentos, lo calentó en el microondas, lo guardó 3 días en la refrigeradora. O sea, los niveles de maldad, el nivel sádico de sadismo, exacto, eso es lo que tiene que jugar en fútbol con una cabeza en la penitenciaría, pues, ¿no? Claro, mira, yo creo que es realmente preocupante porque son cosas que tienen que ver con la voluntad política de un Estado. Conversábamos también antes de entrar a grabar el programa acerca de la situación de las cárceles. Como el presupuesto... Sigamos con esta idea en el siguiente bloque, que ya nos estamos pasando, tenemos que irnos a un pequeño corte y seguimos con Juguete Rabioso. Bueno amigos, seguimos con su programa Juguete Rabioso aquí en RTP. Javi, tú te interrumpí una idea antes de ir al corte, te pido disculpas. No. Estábamos hablando un poco de... El presupuesto que se invierte es un tema de voluntad política. Cuando tú en el 2017 inviertes 150 y pico de millones de dólares y después de 4 años inviertes... Esto es el tema de las cárceles. El tema de las cárceles. De sumar, ¿no? Inviertes 50 millones, o sea, has decrecido 100 millones de presupuesto, pero aumentas el número de presos. ¿Qué estás esperando que pase? O sea, ¿qué puede ocurrir mal si haces eso? Obviamente todo puede salir mal. Puede manir sal. Porque realmente no estás demostrando interés en que haya gente capacitada que las controle, en que haya una policía suficientemente armada. Y ¿sabes qué? El grave problema ahora en ese espacio es que antes la violencia y los abusos de derechos humanos los cometía el Estado, que al fin y al cabo es un ente al cual le puedes reclamar cosas y podrías eventualmente corregirlo y que funcione bien, que funcione mucho mejor de lo que funcionaba antes a través de un proceso de activación de la sociedad civil para exigir eso. Pero cuando los abusos de derechos humanos los cometen agentes privados, porque el Estado ya no tiene control, simplemente, primero el Estado fracasó, y segundo, ya a nadie le puedes reclamar. ¿Qué vas a hacer? ¿Meterlos presos? Bueno, en esa línea... ¡Meterlos presos! Y en esa línea, ¿a ti qué te parece la idea de privatizar las cárceles? Que es algo que se habló incluso durante la campaña presidencial de hace poco más de un año. Muy interesante esa posición. Debemos notar que de lo que llamamos un Estado fallido no es un tema que estamos discutiendo el día de hoy. Sí es un tema que igual lleva años, lo de la no regresividad del presupuesto, es decir, cuántos millones se asignan a diferentes políticas públicas, y supuestamente el ejercicio siguiente no debería al menos retroceder. Y cuando hay casos de rubros como salud o medicina, que sí hay esa reducción, entonces se produce una regresividad en el presupuesto que pone en riesgo el cumplimiento de derechos sociales y culturales y económicos, principalmente, que es la etapa o la fase más abstracta de los llamados derechos humanos.
Entonces, bajo ese primer punto de análisis, ¿no? Ecuador ya está en falta en relación a ¿qué? A presupuesto destinado a políticas públicas generales, la seguridad de las cárceles es una de ellas, ¿no? ¿Qué sucede? A diferencia, por ejemplo, la medicina, la educación, se privatiza. Quien no tiene, o mejor dicho, quien tiene algún seguro, obra social, recurso, acudirá en su primera instancia a un instituto de educación privada y a un centro de salud privado. Lo público queda en soleta siempre. Siento que incluso hay casos de todos los órdenes, de todos los niveles, que son dignos de cualquier heroísmo, pero son casos aislados. Cambio con la seguridad exclusivamente pertenece al Estado. Incluso en la contabilidad de las cuentas nacionales. De privatizar la seguridad con la Corporación de la Seguridad Social. Y el presupuesto del Estado es una serie de sumas y restas, y una de las restas es el gasto que se mantiene a los reos de PPLs, la alimentación. Entonces, en otras áreas hay siempre una opción privada que obviamente es la que existe, no es lo deseable, no es lo ideal sería que exista desde los servicios públicos una cobertura cualitativamente hablando adecuada, pero a nivel de las cárceles eso no existe, ¿no? Y tenemos dos ejemplos como en Estados Unidos, España, por citar casos, en donde hay una administración privada de las cárceles que de alguna manera... Bueno, pero Estados Unidos tiene un problema de sobrepoblación carcelaria precisamente por ser privada, porque es un negocio para los jueces en contubernio con los propietarios de las cárceles mandar de más gente presa. Porque aquí, el dueño de la cárcel cobra por cada reo al Estado. Claro. Hay que entender que ya quedó una obra de... ya está pasando que no existe el modelo. Hay una infraestructura carcelaria, La Roca, y en general creo que casi todos los centros carcelarios del Ecuador fueron remodelados, ampliados en su momento. Sin embargo, lo que hemos visto son los niveles de violencia y de amotinamientos. Creo que, pues quitando el penal de Carandirú, Ecuador ya incluso el año pasado llegamos claro, en un solo día, en una sola cárcel, con los 119 de noviembre. Sí. Eso es el récord, realmente que cifras infames, ¿no? Que nos colocan... Rompimos el récord de Brasil en algo. En rankings, sí, rompimos el récord. No. Y no obstante, ¿qué sucede? ¿No? El poder es al interior, los tiguerones, los lobos, los choneros, independientemente de que están sus cabecillas en las cárceles, también operan afuera. Y esa relación entre el mundo de afuera, o sea, de la delincuencia de afuera con la que está adentro, eso no se puede romper, y ya las paredes no la rompen porque existe el celular, existe el teléfono satelital, existe una... falta de operancia de los representantes del Estado, si no deberían tener celulares los presos. La cuestión, hemos visto el año pasado algo pavoroso, cuando un delincuente... un asesino estaba en la ciudad de Ibarra apuñalando o amenazando con clavar un puñal a una mujer delante de cerca de 8 policías, 10 policías. Ninguno se atrevió a disparar porque tienen el problema primero de que si no tienen la bala, ¿no? Si disparan tienen un juicio en contra. Luego, ¿qué pasó? Se filmó el asesinato en tiempo real de una persona, cosas que parecerían que solo salen en las series, y la vimos. Entonces, ¿qué pasa? Hay una desidia, hay un temor. El mismo funcionario público tiene tan poca fe en el Estado que lo va a amparar, que ese es el gran problema. A ver, pero no veo cómo la solución es privatizar. O sea, tal vez metiendo gente que no tenga miedo a disparar, y porque sabe que va a ser protegido por el rato que le hagan un juicio por haber matado a un criminal en una tentativa de asesinato, o tal vez tenga esa seguridad. Mi argumento es otro. Cuando tú creas ese sistema que tú estás pensando, creas un incentivo perverso para sobrepoblar las cárceles, porque en teoría esta gente debería ganar por preso. Eso ya existe aquí, por cierto, que lo mencionó Rafa mientras tú hablabas. Eso ya existió sobre todo durante los 90, y Ecuador tuvo como 6 casos ante la Corte Interamericana por causas como esas, porque los policías, a instancias de la Embajada de los Estados Unidos, esto está recontra estudiado, no es hipótesis ni nada, o sea, está muy estudiado. Los Estados Unidos tenían un convenio con la Policía Nacional, y la Policía Nacional debía pasar, y así dicen que también hacen los metropolitanos en Guayaquil, un cierto número de capturas. En el caso de los metropolitanos es captura de los informales, en el caso de la policía era captura sobre todo de extranjeros, porque los extranjeros tienen menos vínculos aquí una persona local podría tener más relaciones, y el extranjero es un agente más solo, más vulnerable, y la policía metía mucha gente presa y cumplía con esa cuota que le pedía la embajada. Un sistema perverso. Era gente que muchas veces no tenía nada que ver con nada, pero simplemente llenaba la cuota. Probablemente lo mismo que le pasa a los informales. Si uno traspasa esta idea de lo que ocurre ya, precisamente por otros incentivos,
pero simplemente formalizándolos en una empresa privada, es bastante ilusorio que esa empresa vaya a dar un buen trato a los presos. Es bastante más probable que lo que termine siendo es nuevamente una política de hacinamiento, pero administrada por particulares, que eventualmente pueden ser exigidos, porque lógicamente en este país, por el diseño constitucional, no es que si te tercerizan una cosa, te la privatizan, el Estado no deja de ser responsable. Durante mucho tiempo se vendió esa idea, sobre todo el Partido Social Cristiano lo hizo así con Interagua y con otras prestaciones de servicios públicos, pero es falso. Nunca fue así, desde la Constitución del 98, nunca fue así. Siempre hubo responsabilidad del Estado cuando presta servicios públicos a un particular, y lo mismo lo habría en las cárceles. Lo que discuto es que todo un proceso que va a requerir mucho tiempo, mucha inversión, y que creo que al final va a tener como efecto ese incentivo perverso de que a la larga se va a preferir el hacinamiento para que haya una ventaja económica, pero que el buen trato al preso. O sea, no creo que va a estar diseñado para eso. Lo mismo que citabas tú como ejemplo, Curro, que esto se da en el ámbito de salud y en los ámbitos de educación. Y bueno, revisé aspectos de la salud privada que no te atienden por más que te estés muriendo, sino blanquean primero tu tarjeta de crédito. Entonces, hay ciertas situaciones que no pueden cambiar. Hay una ley que impide eso y simplemente no se se la pasan por el... Claro. Pero bueno, es que, ¿sabes qué? El verdadero problema de este país no es la ley. Aquí vivimos la fantasía de que cuando... No, las leyes son buenas, es la ejecución, cuando hay un problema, los actores dicen, no, que hay que reformar esto, hay que sancionar, hay que ponerle multas. Empieza por cumplir la que existe, a ver si funciona o no. La que existe. Pero lo que pasa es que eso requiere consenso, voluntad política, políticas públicas bien diseñadas y evaluadas. Requiere concebir a un país en el que hay personas que pueden estar en contra de mí y siguen siendo ecuatorianos igual que yo. Aquí parece que en la concepción que tenemos, los ecuatorianos como país, es ecuatorianos el que piensa igual que yo y el resto tienen que largarse. Váyanse a Venezuela si piensan así o váyanse a Estados Unidos si piensan así. Pero aquí no se queden. Esa es la esencial falta de consenso que ha caracterizado a la política ecuatoriana. De hecho, Correa, por ejemplo, fue la agudización de eso al final del día. Él no trató de buscar consensuar, trató de imponer. Sí, él marcó la brecha y de ahí nutrió su... Durante un tiempo le funcionó. Lo que pasa es que luego se compró demasiados pitos y se le vino la tormenta encima. Le cayeron varias cosas. O sea, le funcionó durante 10 años. Le funcionó durante 6 por lo menos. Ya en los últimos 4 estuvo medio... Correcto. Ya con muchas complicaciones y ciertamente al final tomando la peor decisión de su vida, que es poner a Lenín Moreno, ¿no? O sea, podríamos decir que estamos en una mejor era morir dignamente poniendo un tipo leal que poner a esta... Claro, una coyuntura histórica, haciendo un estudio comparado, no sé, pero estamos aprisionados en un contexto internacional macabro, sobre todo del crimen organizado transnacional, en el que ya escaló a tales dimensiones que penetran las estructuras totales, obviamente la seguridad, las cortes, y la otra es la propia clase política, que digamos ha sido bastante digamos lineal, pero como que ahora existen una serie de, aquí lo dije, unas lógicas cortesanas que me recuerdan más a la época de la colonia. La idea de andar con séquitos de guardaespaldas, la majestad del poder, no me toques, entonces ahora hemos visto en la Universidad de Cuenca un episodio reciente, el vicepresidente estuvo con su guardia de choque, lo que no les hizo mucha gracia al auditorio, y hubo altercados con los estudiantes. Eso es algo que cuesta trabajo, porque estás hablando de un claustro académico connotado. ¿Por qué llegar con tanta gente? Cuando ocurrió con Correa, se hicieron varios héroes. Cuando ocurrió con Correa. Esto fue en la Católica. En la Católica. Yo estaba ahí, es más, recuerdo una de las personas que fingió haber sido golpeada por la Guardia de Correa. Yo lo vi fingir, vi cómo se lanzó al piso y se agarraba. Yo pensé que el tipo estaba herido, me acerqué a ayudarlo y el tipo me dice, no, es para que piensen. O sea, él confesaba que se estaba lanzando, actuando un golpe de la Guardia de Correa para que vaya a la televisión a grabarlo y todo. Pero fue diferente lo de la Católica. Eso fue un atentado, hermano. Estaban parados a la salida por la parte de leyes de la Católica, estaban parados lanzándole rocas a la caravana presidencial. O sea, perdóname, es el presidente de la República, más allá de que te guste o no te guste. O sea, podría ser alguien que está en las antípodas de mi pensamiento, León Férez Cordero. Es el presidente de la República, no puedes tener mequetrefes tirándole piedras y pretender que no tienen que ir presos. O sea, están atentando contra la vida de la primera magistratura del país. Pero acá es distinto, porque están hablando que hay, digamos,
protestas y hay una... Aquí es básicamente la prepotencia con la que irrumpe... No, pero el estudiante estaba protestando, estaban gritando cosas al vicepresidente. Igual o no sea, debería... mira, yo no coincido, no me agrada Lazo, no me agrada su digo, vicepresidente, por eso pero te digo, más allá de que no sean piedras, ellos protestaban, no es que estaban ahí parados y pegaron porque sí, o sea, no fue así. Ellos estaban gritando al vicepresidente. No estaban cantando Cumbayá. No sé qué cosas, seguramente cosas relativas al mal funcionamiento del gobierno, corrupción, qué sé yo. Y eso no le gustó a la gente que estaba alrededor de él, a su guardia de protección, y tuvieron un altercado, un enfrentamiento que ellos han denunciado a la rectora, y la rectora ha prometido tomar cartas en el asunto, que me parece muy bien, porque siempre se ha defendido la autonomía universitaria y el derecho a la protesta no tiene por qué ser vulnerado por ninguna guardia pretoriana ni ninguna alta autoridad. O sea, una cosa es tirar piedras, en caso de que haya sido así no me lo contaron. Tú estuviste ahí, bueno, siendo así es diferente porque se está buscando agredir a una persona y agredirla de una forma que, bueno, podría ser hasta mortal, llegado el caso, si una piedra llega a un destino adecuado, puede causar un daño grave. Se vieron golpeados un par de personas de seguridad casualmente. Pero bueno, pero eso no digamos, el protestar, el gritar, el reclamar, como bien dijo la rectora, eso es un derecho. Y no tiene por qué nadie ser sancionado por eso. Y estoy de acuerdo con la rectora de la Universidad de Cuenca. Yo recuerdo, a propósito, haciendo memoria de los primeros programas allá por 2007, tuvimos la grata presencia de un intelectual argentino connotado, Roberto Gargarella, un poco a instancias de tus editoriales, y era famoso en ese tiempo porque había puesto en el debate un concepto que es el derecho a la protesta. Claro. Derecho que hoy entiendo que después de 15 años es regresivo, porque después de los hechos de octubre del 19 parecería que está desactivada toda forma de protesta que no sean estos focos aislados. Y así, por ejemplo, viendo que ya no tenemos esos grandes actores que se podían movilizar, el movimiento. Es que se ha construido un relato. Y ahora, a diferencia de hace 15 años, que sí estaban los resortes sociales para brincar en caso de cualquier situación de desequilibrio, ahora estamos todos con un dardo somnífero totalmente noqueados y no hay esa capacidad de reacción. Se ha construido un relato que hace que la protesta sea la destrucción de algo, que es a partir de octubre, a partir de vincular esto sobre todo a los actores indígenas de la protesta. Entonces, desde la clase media alta, sobre todo de Quito, la protesta se la percibe como algo que hacen otros y que es dañino a la ciudad que es de ellos. Entonces, pero la protesta en Quito siempre la han hecho otros. Yo recuerdo, para tumbar a Dulce Gutiérrez, esperaban con ansias que llegue el movimiento indígena a la capital y los aplaudían cuando llegaban para que ellos hagan y se encarguen. Hay una fantasía con Quito acerca de Quito tumba presidente. No. Quito recibe a los que van a tumbar a los presidentes. Quito es el lugar donde se lleva a cabo el hecho, pero Quito como tal no es espacio de perpetración. Creo que cuando sí se activó Quito fue en el caso específico de Yamil Maguad. A ver, esa creo que es la más honesta de todas las protestas porque la gente realmente ahí sí fue la gente de Quito. La gente sí estaba recha. Pero siempre hay una capitalización de actores políticos y sobre todo, o también en buena medida mediáticos. Entonces, tú puedes darte cuenta que tanto la de Bucarán como la de Maguad como la de Gutiérrez, todos los medios estaban contestes, estaban cerrados en que esa gente se tenía que ir. Y ese clima que se fue creando, aplaudiendo la caída de ese clima que se fue creando, que lo creaban los medios y que salían todos los días, uno tras otro, persistentemente, es el que termina desembocando en que esta gente caiga. Y luego capitalizando los actores políticos, que no te creas que, por ejemplo, cuando cayó Bucarán, no es que el bravo pueblo de Quito sacó a Bucarán. El que capitalizó eso se llama León Febres Cordero y Jaime Nebot, que salían en Quito, también con Rodrigo Borges, salían en Quito capitalizando esas movilizaciones. Nadie se me baja de la camioneta. El contraste es Moreno, precisamente. Moreno es el presidente más incompetente e impopular, yo creo que de la historia republicana en el Ecuador. Se sostuvo perfectamente 4 años. Por el odio Correa, netamente. Pero es que ¿sabes qué pasa? Si tumbabas allá de eso. No. Porque si tumbabas a Moreno. No, pero es que si tumbabas a Moreno. Los medios estaban a favor de Moreno. Esa es la diferencia. Si tú hubieras a los medios en contra de Moreno duraba 15 minutos. Y otro detalle, si tumbabas a Moreno era incluso más contraproducente para el discurso de la derecha. O sea, el único que nos dio estabilidad fue Correa, el que tan mal nos cae, el que tanto odiamos, fue el único que pudo terminar su mandato. Antes de Correa nadie lo terminó y después de Correa tampoco. Moreno tenía que, pero por eso Moreno tenía que sostenerse para evitar ese discurso de que solo Correa podía dar estabilidad. Yo lo que te digo es que esa estabilidad que tuvo Moreno es perfectamente artificial.
O sea, Moreno por sí mismo no podía garantizar nada. Eso se lo dieron haciendo los medios de comunicación. A él lo sostuvieron. Un presidente que tenía un dígito de popularidad, un completo mequetrefe. ¿Ah? Más que se lo dieron haciendo, creo que es complotado. Claro, no, que se lo dieron haciendo porque él no tuvo ninguna agencia. O sea, Moreno, yo estoy seguro que si había un tipo que lo asesora, le decía cállese. Sí, Lógrese con una lírica y quédese sentado en su silla de ruedas. No molesta. Cada vez que hablaba decía una estupidez. Pero o sea, era como que el cáncer es porque tienes mal estado de ánimo. Era un productor de estupideces permanentes, pero por eso mismo lo que le convenía era el silencio. ¿Cómo puedes lograr que un tipo que es la nada misma dure 4 años? Agradecer a los medios de comunicación porque lo lograron. Hace 15 años hablábamos sobre los medios de comunicación, sobre la lógica de la producción de las noticias, cómo eran obsecuentes y sostenían el poder, y hoy más que nunca vemos eso, y ahora con un agravante. Ahora hay el Twitter, hay la red social, hay el WhatsApp, y todo esto que multiplica exponencialmente esa capacidad de opinión débil o esa opinión totalmente espuria, básicamente sustentada en el odio, que en posiciones viscerales y no de estudio de datos. Entonces hemos hecho un ejercicio retrocedido en esos 15 años, claro, siendo que es uno de los pilares de la democracia la comunicación. Solo para abonar sobre esa idea, yo creo que hoy se privilegia más la emoción que la razón, y ese tipo de intercambios que ahora vemos como qué democráticos que somos, todos tenemos una opinión, pero fagocitada, alimentada de emociones. Yo subí 2 twitters y ya cumplí mi sentido cívico de protesta. Y sigo viendo la tele y hago mi vida. Yo ya subí 2 tweets. Esa es la protesta social de hoy en día, en la comodidad del sofá o de la cama. Nos vamos a un segundo corte y seguimos con Juguete Rabioso, aquí con Javier Flores, Francisco Toral y quien nos habla, Rafael Avilés. Hola, continuamos con Juguete Rabioso, aquí en RTP. Yo todavía estoy un poco acostumbrado a decirlo Tropicana. Yo todavía estoy con el formato de hace 15 años cuando inició este programa. Y bueno, bastante entretenido. Va a tocar actualizarte. Va a tocar actualizarme, ¿no? No podemos seguir hablando de cosas de hace 15 años. Tú sabes que esta semana, bueno, los últimos días, un término que no escuchaba hace bastantes años. Yo no sé si tú recuerdas, yo empecé a estudiar leyes al igual que ustedes, pero no terminé. Y había un término, bueno, de latín, habeas corpus. ¿Cómo ha vuelto a sonar ese término? ¿Cuánta fama ha adquirido en los últimos días? Primero con la situación del ex vicepresidente Jorge Glass y ahora con la situación del líder de los choneros, alias Junior, quien acaba de recibir un habeas corpus, y obviamente esta figura jurídica ahorita está pues completamente satanizada y venida a menos. ¿Podrían explicarnos un poco cuál es la función de esta figura? ¿Cuál es la idea con la que esta nace? O sea, ¿qué busca proteger? ¿Por qué nace? Aprovechando que ustedes son abogados. La libertad. O sea, el habeas corpus es básicamente si tú estás preso de manera ilegal o ilegítima, haya un recurso ante un juez que pueda conocer sobre esa situación de ilegalidad. ¿Y qué determina que sea ilegal o ilegítimo? Dependiendo cómo se dio la detención. Hay detenciones que, por ejemplo, no te incomunican, no se practican con una orden de detención bien dictada, se excede el tiempo en la investigación. Hay tantos casos. ¿Y quién funge de juez ahí? La persona que otorga el habeas corpus. En teoría, en algunos casos es un juez de garantías penitenciarias, en otros casos es más amplia la figura, porque no en todas partes hay ese juez. Pero ciertamente, y de hecho ese es precisamente el ejemplo de Jorge Glass, que al final del día, en teoría, por una incapacidad de determinar dónde él se encontraba a raíz de la violencia en la cárcel de Turi, que fue la última masacre que se registró en este país, digamos, hubo una movilización, un cambio de lugar donde estaba el ex vicepresidente, y esa fue la base para que se pueda presentar esto ante un juez que no era donde él estaba detenido, porque él no estaba en Magdalena, estaba en otra parte. En la Tacunga. En la Tacunga, finalmente, pero en teoría sobre la base que no se conocía el paradero, es que se podía presentar en otro lado. Eso es bastante cuestionable. Creo que la jugaron un poquito, bastante ¿no? Cuestionable, pero a ver, lo que yo quiero decir es esto. A mí me parece tremendamente preocupante que hoy en día se esté debatiendo recortar garantías jurisdiccionales porque se están mal aplicando. Me parece que es como cargársele al ciudadano. Porque el ciudadano es el que, al final del día, estas garantías que se establecieron en la Constitución, que se han venido estableciendo mucho tiempo, porque no son... Si mal no recuerdo, ya dieron a Gustavo Noboa un habeas corpus también cuando estaba
No, me Pero gustaron. se lo suspendieron después. No recuerdo. Me falla la memoria cuando lo fueron a arrestar en su casa en Punta Blanca. Ignoro completamente el hecho, no recuerdo absolutamente nada de ese particular. Tendré que revisarlo. La verdad El tema, que digamos no es un que personaje tan relevante. El debate de los en todo constitucionalistas es que el habeas corpus no se da a una persona que está cumpliendo una sentencia, sino son instancias de encarcelamiento Ya, pero previo, ahí- de investigación. Ahí hay una sentencia de la Corte Constitucional que ha modificado eso y que ha dicho que la legitimidad se puede ocurrir incluso cuando hay una sentencia y no modificar, obviamente, el Ejecutar. cumplimiento de la sentencia, sino el hecho de que esa persona debería cumplirla en otra parte. Que eso tampoco se ha dado en el caso de Glass. En teoría, En la año y medio ya él simplemente era- tiene que presentarse una No, No, y vez ese al año y mes. medio ya era elegible para prelibertad. Ya, pero el caso es que el habeas corpus, quiero decir. O sea, en teoría debería servir como, por ejemplo, se hizo para Junior, que técnicamente lo podía mandar a un hospital porque tenía problemas médicos. Luego él no quiso ir al hospital, lo cual me parece absolutamente delirante. O sea, hay una decisión de un juez que debería cumplirse simplemente, y aquí esta persona dice, no, a mí no me interesa hacer eso porque me pongo en riesgo, así que no voy a hacerlo. Y el propio juez, que ya fue destituido, cambia la decisión para que él se vaya a su casa, al triunfo. ¿No será Y- que cambiamos focos con llaves inglesas? Es decir, siendo la Constitución una gran caja de herramientas, Ujú. se emplean las herramientas, obtienen el mismo resultado, se desenrosca algo de algo, pero la herramienta es completamente A mí lo que- se sobrepasa. Bueno, a mí lo que me preocupa es que tal vez, y como muchas veces pasa, cuando algo no funciona bien, se le cargan al más débil. Entonces van a terminar restringiendo el uso de las garantías, la acción de protección, el habeas corpus, dificultando ulterior. al ciudadano. Exactamente. Cuando en realidad el problema es el juez. El problema es tener jueces pillos. El día de mañana. El problema es, tú deberías cambiar Correcto. la judicatura, deberías cambiar el mundo judicial para que esas acciones funcionen bien. Porque tú, si la restringes al ciudadano, no es que el juez va a funcionar mejor. El juez va a seguir siendo la misma basura. La diferencia va a estar en que el ciudadano va a tener menos protección. Entonces, si realmente hay que cambiar por algún lado, El es antecedente cambiar la ulterior, judicatura. el precedente ulterior que crea es fatal. Es Porque fatal. ya los jueces para casos similares van a les tiembla la mano o van a ponerse en una posición más. No, Bueno, pero este caso queda como a mí que ejemplo. le tiemble la mano, es que no me parece que ese debe ser el tema. Un juez debe fallar el derecho, por Dios. ¿Qué es esto de que te tiemble la mano? No, o sea, pero si lo no que puedes ser refiero juez, es lárgate a que tu casa. el uso no del jodas. habeas corpus en este caso particular amplía el espectro a un escenario que no estaba previsto, que es el de una persona que está cumpliendo su sentencia. ¿En qué caso? Es que Real, no, el de Glass. pero es que ocurre, hay una sentencia de la Corte Constitucional que permite eso, que la dictó el juez ponente fue Agustín Grijalva, que le ha explicado esa sentencia, tiene una serie de requisitos. Se puede, no es que no se pueda, o sea, si tú analizas pieza por pieza lo de Glass, cada cosa bien juntita da ese resultado. El problema es que estás haciendo a rompecinchas, estás metiendo el asunto, estás formando este pequeño Frankenstein jurídico. El verdadero problema aquí no es que realmente hay una legislación que permita que el habeas corpus se pueda poner en práctica de esa manera. Al final del día, lo que quiso hacer el juez Grijalva es ampliar una protección a un ámbito que sería legítimo ampliarla. Cuando una persona está a punto de morir y podría pasar esos últimos tiempos para, si no, la cárcel no le ofrece garantías, en su casa. Hay un caso que se puede hacer. Luego lo utilizas para cuestiones políticas o lo utilizas para que se proteja a un narcotraficante, es otra historia. Pero tiene que ver no tanto con el diseño de la figura, como con la aplicación que le hacen pero en jueces, ese sentido, que muchos de ellos son penales, es- corruptos Es o un habeas malvados. corpus que suplanta un poco la figura del indulto. Claro, es un poco eso, pero lo hace sobre una base constitucional, digamos. No es que es un pedo mental, está diseñado por un juez que pensó esto, que le dio una categoría jurídica, que estableció ciertos Bueno, requisitos. entiendo que Glass tiene alucinaciones, ¿no? Está con delirio con crisis paranoicas. Esas son algunas de las cosas que se Claro. alegaron en el pedido. O sea, Eso es pasible de considerar un indulto, en este caso habeas corpus. El indulto Ahora, yo sé que es por Glass- decisión. yo sé que Glass tenía problemas médicos. Yo no que Glass confundiría tenía la problemas figura. Tiene que ver desde mucho exclusivamente antes con la de condición entrar, ¿no? del reo. Glass de tenía salud. problemas médicos, físicos, problemas de espalda desde mucho antes de ingresar a la prisión. O sea, cuando él era vicepresidente, él tenía tratamientos para el dolor casi que de manera diaria. Crónico. A ver, Sí. pero ¿sabes qué? Mucha gente que entra a la cárcel tiene muchos problemas. O sea, si vamos a eso... No, a lo que voy es que la enfermedad, al menos en lo que a mí me consta, no le Ya, pero- nació cuando pero, entró. pero
convengamos que si alguien lo van a meter preso, no te va a decir, oye, tengo un problema en la espalda. Ah, no, pues si te dolía... No me metas preso. O sea, ¿qué es esta nota? ¿Que te Si bajo de te, paja, si te dolía pero- un poquito, en el momento No, que no entras me te duele jodas, o sea, bastante, ¿no? tienes que cumplir tu pena en la prisión. Ya, y luego, si hay un caso muy excepcional, pero es que habría que leer la sentencia de Grijalvo, no es que le duele la espalda, no es que tal cosa. Tienen que ser unas cosas muy, muy rigurosas, que cumplan ciertos requisitos, y habría que ver, de acuerdo con el propio juez que hizo eso, porque ha dado entrevistas sobre eso, él ya no es juez de la Corte Constitucional, tiene libertad para expresarse, dice que lo que se hizo fue un abuso. Él, el autor de la sentencia de la Corte Constitucional que se usa de base para esto, según él fue un abuso. El A lo uso mejor, de- el- el el uso de aplicar la de la forma como se hizo. Pues él dice que no se cumple con los requisitos que él había dispuesto. Ya. Pero ese es un punto de vista, y es un punto de vista valioso porque es aparte uno de los actores principales de esto. A mí lo que, insisto con esto, a mí lo que me preocupa de toda esta historia es que al final una de las cosas más valiosas que tiene la Constitución para el ciudadano, porque mal o bien lo protege, porque mal o bien es una garantía que bien utilizada garantiza, como su nombre lo dice, derechos de las personas, la acción de protección, la acción de habeas corpus, por este tipo de maniobras en la política o de la corrupción judicial, van a terminar perjudicando al ciudadano en vez de provocar lo que yo creo que debería hacerse, que es esta rama del Estado que está podrida, hay que buscar un mecanismo efectivo para cambiarla, una asesoría internacional, no sé, hay que tomar decisiones con voluntad política, pero realmente el verdadero problema de este país es que no podemos confiar en que haya un tercero imparcial que resuelva nuestros problemas, y cada vez los estamos resolviendo más por mano propia. En los barrios, en las calles, la gente no confía en el Estado, la policía la reciben a pedradas, y es un sistema de descomposición social que ahorita vemos cómo está y no sabemos cómo puede Pero parar. como que el Ejecutivo está podrido y sigue, el Legislativo igual, pero ya la corrupción en el Poder Judicial, esa creo que es la que paraliza. Porque Cuando no- ¿sabes Sin por embargo qué? hay un dislocamiento, quiero decir, la Corte Constitucional es buena, tenemos buenos jueces ponentes que hacen fallos, o sea, de Ya. nivel Pero jurídico, cuando desde el gobierno, cuando desde lo Pero el más gran alto del cuerpo de poder jueces. no se exhibe, o sea, no se muestra que tienen poder, no se demuestra que se está capacitado y con ganas de utilizar ese poder para ejecutar algo, pasa esto. O sea, los criminales también ven la falta de autoridad, también perciben que no hay un Estado presente. También al tener un presidente débil, el criminal dice, puedo hacer más lo que me da la ¿Y sabes gana, qué, porque no Rafa? hay un Estado que me vaya a ¿Y sabes qué, estar Rafa? siguiendo. Correcto. Lo ato con lo que tú decías hace un rato acerca de las burocracias y todo esto. Uno tiene que pensar que una operación de narcotráfico no es muy diferente a una empresa. Totalmente. No es muy diferente, tiene contadores, tiene... Es que cuando empezaron los narcotraficantes a pensar así, es que empezaron a No, aumentar su es venta. que siempre lo pensaron así, o sea, naturalmente hay antropólogos que han estudiado... el manifiesto de Déjame Marcola. cerrar la idea, pues. Hay antropólogos que han estudiado el tema del funcionamiento del narcotráfico, de cómo opera una pequeña mafia. Funcionan tanto como una empresa, nada más que mucho más ágiles. Y sobre el Estado tienen dos ventajas muy importantes. Una burocracia flexible y no tienen Y fondos escrúpulos. ilimitados. Bueno, tres. No llegas tarde, tomando y no en cuenta- vacaciones. Tomando en cuenta que tienes dinero fresco también. O sea, tienes burocracia flexible, Dinero dinero ilimitado. fresco y no tienes escrúpulos. Entonces, tu lema es plato plomo. Y Esa con es la eso, con eso entra. Y aparte está santificado por la sociedad en que vivimos. Porque aparte hay un tipo que aparece en los carros, en la parte de No, no, atrás, no, en que la cuando- puerta. Plato plomo dice. El mainstream, Cuando Pablo tienes, Escobar ahí. cuando tienes plata, Contentísimo. estás exonerado de todas tus culpas para llegar a ese nivel. Ya, pero una pregunta, ¿esto no crees que hubo un parteaguas en la consulta popular del año 2011 con las 5 preguntas que justamente de la reforma del Consejo de la Judicatura? Porque ese fue un parteaguas en la historia reciente, cuando ya se le... No. En el año 2011 Sí, se sí, crea cuando una dice eran que los mete las manos gallos, en la los toros justicia y la otra, ¿tú crees que hay un antes y después? no creo que cambió tanto. Yo creo Para mí que, el problema fue la retórica de Correa que permitió que los otros digan que metió la mano en la justicia por las palabras que eligió, más que de por sí yo meter no creo mano. que la justicia cambió Exacto. sustancialmente, siempre fue corrupta. Yo creo que hay un sistema dentro y ese cambio no creo que haya sido ningún parteaguas. Por justicia entiendo lo que decía Jorge Zavala Vaquerizo, que debe ser la mente más brillante del derecho en este país en los últimos 50 años seguramente. Y cuando Que en paz descanse. cuando le preguntaron a Jorge Zavala Vaquerizo quién era el mejor abogado del país, dijo que era un fajo de billetes. Y lo dijo a principios de los 90, para que no se coman cuentos. O
O sea, y lo dijo el mejor abogado del país sobre el sistema judicial que él conocía muy bien. ¿Qué funciona aquí? Un fajo de billetes. Entonces no vengan con esta nota de que en 2007 empezó la corrupción, pendejada. Eso no existe. Eso siempre hubo. Aquí la pillería en el sistema judicial está enraizada hace mucho tiempo. Y cualquiera que haya trabajado en temas de derecho lo conoce, sabe que es así. Por eso hay gente que prefiere hacer otras cosas en el derecho, prefiere hacer consultoría, prefiere hacer asesoría, prefiere dedicarse al derecho internacional, porque ir a litigar con jueces es meterse en un mundo que muchas veces tiene que ver casi con la delincuencia. Recuerdo las frases, no me acuerdo del funcionario de Odebrecht, uno de los testigos protegidos, que decía: cuando fui a negociar en Ecuador, yo no corrompía a nadie, estos ya eran algunos delincuentes profesionales. O sea, me enseñaban cosas. Ya te decía, esto tienes que ponerlo en tal cuenta, Claro. mandarlo por Mira, aquí, y al final el Ecuador es eso en la economía mundial del narcotráfico. Es ese espacio seguro a donde pueden ir las grandes empresas narcotraficantes a tener un socio menor para darle un outlet de las drogas para Europa. Por eso Guayaquil se está convirtiendo, y lo dice la Oficina de Narcóticos de los Estados Unidos, en un hub de salida de drogas para Europa y el resto del mundo. Pero porque somos un país dolarizado, que facilita el lavado, corrupto, casi a todo nivel, así que es fácil ingresar y repartir billetes y hacer lo tuyo, que lo que más tienes es dinero fresco, y tienes un puerto que da las facilidades entonces para salir. Por eso es que en Esmeraldas, que es por donde ingresa la droga de Colombia, y en Guayaquil, que es por donde se despacha, es donde revienta el crimen, sí, donde revientan los números. O sea, realmente estamos generando en la economía política del narcotráfico el espacio para que se lave dinero y se lo distribuya al mundo. No lo producimos tanto, lo estamos produciendo un poquito, más de lo que había antes, pero tradicionalmente nunca Ecuador fue productor. La herida sangrante de la seguridad del Ecuador es el corredor Esmeraldas-Guayaquil. Buena Fe, Quevedo, Abahoyo, todo eso. Y la provincia de Manabí por los partideros de los submarinos, las fibras que van a Centroamérica. Y Santa Elena también, toda esa zona. También la geopolítica del delito. Claro, y eso al final del día, nuestra participación en eso es ser básicamente el espacio de salida. Pero es una zona sumamente peligrosa porque el narco empieza a penetrar en todos los aspectos de la sociedad. A mí no me extrañaría que más adelante, ahorita ya se ha involucrado, por ejemplo, en la fuerza pública. Está más o menos claro que está metido ahí por cómo está pasando las cosas y lo que ha ocurrido y los nazis y toda la historia. Luego tal vez ingrese en la política. ¿Quién quita? Escúchame. ¿Quién quita? Tú necesitas plata para hacer política, ¿no? Esto no es una cuestión de tener entusiasmo, estás inmenso. No solo tuyo. ¿Y quién tiene dinero fresco? Suponte que te vas a candidatizar. No, pues lo que pasó en Colombia y lo que pasó en México. O sea, estamos replicando lo que ya se dio en los 80 en Colombia, 90 en México. Un alcalde le llega el dinero del narco, llega allá, ¿qué incentivo tiene para irse contra el narco? El narco te va primero a matar si lo haces, ¿no? No es que te va a discutir las cosas en el parque y te va a decir, no, nada, te va a matar. Pero es que el narco funciona exactamente como en la PENI con los guías penitenciarios, que tanto se los sataniza por las situaciones que se dan al interior de las prisiones, de que los propios presos tienen las llaves de sus pabellones, de que están armados y todo. Pero ¿qué hace? A ver, no digo que no sea corrupción, pero ¿qué hace un guía penitenciario? Si viene el preso y le dice: a ver, ñañito, o coges $2.000 que yo te doy al mes, o te mato a tu familia, que aquí está la foto en Facebook de tu hija, aquí está el colegio en el que va. O sea, el tipo, si dice no, le matan a su familia. Y si dice sí, no le matan a la familia, y encima le dan $2.000. O sea, no es corrupción per se, te ponen entre la espada y la pared. Entonces, el Estado y también... Bueno, es que eso es plato plomo. Eso es exactamente plato plomo. ¿Quieres que te dé plata o quieres que te dé plomo? Esas son las dos opciones que mucha gente tiene porque el narcotráfico opera. Y ahí la inoperancia y la ausencia de Estado dejan desamparo al guía, que no le queda otra opción que pervertirse si cabe, porque si no deja de existir. Ecuador le sentaría bien un Nayib Bukele. Es una pregunta que yo creo que mucha gente te va a decir que sí, pero que también... Yo pienso mucho en la gente que nos está escuchando también. Pero también creo que de manera sensacionalista sí, pero pragmáticamente te lleva a un lugar muy complicado, creo. Y yo creo que es una salida que la gente va a buscar. O sea, si tú me preguntas lo que la gente va a buscar, si hay una elección inmediata, me refiero a una muerte cruzada o algo, lo que lo decíamos la otra vez, yo no creo que el péndulo vaya a la izquierda, yo creo que se va a radicalizar en la derecha. La gente ahorita mismo, por el hastío que siente, por el fastidio que siente, va a buscar mano dura, va a buscar una alternativa, creo yo, como Bukele, como Bolsonaro, como Duterte. Ese va a ser como el escenario. Ahora,
Yo no creo que eso realmente sea una alternativa de cambio. Yo creo que el cambio parte por hacer unas condiciones distintas de desarrollo de la sociedad, y eso implica una serie de políticas públicas y un esfuerzo y una voluntad política que camina hacia otro norte. De dejar de ser un país que no se preocupe de su gente, invertir en ella para que haya una capacidad de superación de la gente a través de mecanismos legales y que puedan servir para la prosperidad general. Bueno. Lógicamente se requiere tantas condiciones que es muy difícil llevar a cabo. La gente que es mucho más emocional e inmediatista va a poder o elegir a un tipo que dé bala, o ella misma tomar la justicia por mano propia, formar parte de una red de corrupción, porque le resulta más sencillo formar parte de ella que combatirla. Bueno, al menos en un país que naturalizado la corrupción, este tema, así. Como tantos otros, son de los tantos juguetes rabiosos que están en nuestra sociedad. Este ha sido el programa de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado. Agradecerle a Javier y al Curro por compartirme a mí este espacio, por ser parte de esto junto a ustedes, y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos la próxima semana en una próxima entrega de Juguete Rabioso. Muchas gracias.